Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, este médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca del intervencionismo de España en las elecciones de Ecuador. La presidenta del municipio de Madrid visitó a Ecuador y se fue a presentar con el presidente Daniel Noboa el último día de las elecciones de la campaña electoral en Guayaquil. Esta fue una manifiesta intervención política de, un, de una autoridad de España que tenía como finalidad influir directamente en el electorado de Ecuador, especialmente en los ecuatorianos que tenían que votar en España y donde la mayoría están precisamente en Madrid. Esto se debe también a que la mayor comunidad latinoamericana en España son ecuatorianos. Y esto también significa que el movimiento que estamos formando aquí de la Alianza Ecológica, la Alianza Latinoamericana Ecológica Sin Fronteras, para unir a todos los partidos de oposición a la extrema derecha que ahora se está tomando Estados Unidos, Europa y otros países, nos hace ver seriamente que debemos incluir en esta alianza al Partido Socialista Obrero Español, porque el Partido Socialista Obrero Español ha permitido que migrantes ecuatorianos puedan vivir y trabajar en España, pero sobre todo que los hijos de españoles, los nietos de españoles que han vivido en América Latina puedan tener la nacionalidad española. Esto hace que nosotros, los ecuatorianos que tenemos descendencia o somos descendientes de españoles, podamos participar ya desde el próximo año, desde las próximas elecciones, en las elecciones de España, votando desde cada uno de nuestros países, desde Ecuador, desde Argentina, desde Cuba, desde Colombia, desde Venezuela, desde México, de donde proceden la mayor parte de estos nietos y bisnietos de españoles. También nos pone la seria posibilidad de que, al igual que lo que fue el famoso Congreso de Cádiz, donde José Mejía Lequerica participó para crear nuevas leyes para América, haya la posibilidad de que ecuatorianos que tienen la ciudadanía española puedan participar como candidatos en las elecciones de España. Y esta participación de los ecuatorianos con ciudadanía española en las elecciones de España como candidatos abre la seria posibilidad de que España, a su vez, pueda nuevamente convertirse en la madre patria de los países latinoamericanos. Hoy, nosotros, los latinoamericanos,
somos repudiados en Estados Unidos porque hablamos español, porque practicamos la religión católica, que es lo que nos dejó el imperio católico más grande del mundo, el imperio español, porque somos mestizos. Esas son las tres razones fundamentales por las que los latinoamericanos están siendo expulsados de Estados Unidos. Pero esta expulsión masiva de los latinoamericanos en Estados Unidos, donde hemos sido tildados desde el año 2016 de ladrones, violadores y narcos, pero además hoy nos tildan de ilegales, palabra con la que se llena la boca Donald Trump y convierte al simple hecho de trabajar en Estados Unidos sin los permisos correspondientes como un crimen. Y lo que es peor, deportan a latinoamericanos a cárceles como Guantánamo, pero algo peor, los deportan a las cárceles de El Salvador. Y no los deportan con una sentencia, algo que un juez dijo y determinó. Simplemente Donald Trump es juez y verdugo al mismo tiempo, y es el juez y verdugo de los latinoamericanos. Hoy que Ecuador se ha convertido en botín de Donald Trump y de la familia Noboa, porque recordemos que Donald Trump es un bandido que está sentenciado por los tribunales de justicia del estado de Nueva York, a los que debe cientos de millones de dólares en impuestos, y que está a esperas de ser procesado inmediatamente que termine su periodo de gobierno por el intento de golpe de Estado e incluso por violaciones a mujeres que él hizo. Este bandido que hoy gobierna Estados Unidos ha pactado con otro bandido que gobierna ahí Ecuador, y que ha ganado la presidencia. Un bandido, hijo de otro bandido llamado Álvaro Noboa, nieto de otro bandido, Luis Noboa Naranjo, que desde los años 60 llevaban banano a los puertos del mundo, pero traían en sus barcos mercancías, muchas de las cuales se vendían de forma ilegal en la bahía de Guayaquil. Es decir, eran no solamente exportadores de banano, eran también contrabandistas. Hoy, Daniel Noboa ha logrado prolongar su mandato 4 años más, luego de 2 años, 18 meses en los que nos ha gobernado y que ha llevado al país de tumbo en tumbo a la peor situación jamás imaginada, tan grave que hoy somos el país más violento de Hispanoamérica, el segundo más violento de Latinoamérica después de Haití, y
y el tercero más violento del mundo. Pero no contento con eso, este país se ha convertido en estos últimos 18 meses en el primer exportador mundial de cocaína. Y en la exportación de cocaína están implicadas los barcos y las cajas de banano de la compañía Noboa Trading. No contento con eso, gracias a estas elecciones, que al igual que las elecciones de Estados Unidos, convirtieron a Estados Unidos en un botín de Donald Trump, hoy Ecuador se ha convertido en un botín, no solamente de Donald Trump, sino de algo peor, de la familia Noboa. Y la familia Noboa ya es la más rica de Ecuador. Pero el gran problema del dinero, de este culto al dinero, de este culto a los más ricos, denominado capitalismo, y capitalismo desbocado, neoliberalismo, es el que hoy día nos pone como país bajo el protectorado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tiene bases militares en Ecuador, tanto en Galápagos como en Santa Elena, y la primera acción que va a realizar el nuevo presidente reelecto, Daniel Noboa, es convocar a una asamblea constituyente para eliminar la ley que prohíbe las bases militares extranjeras, especialmente norteamericanas, en Ecuador, como lo señala la Constitución del Ecuador del año 2008. Esto significa que nosotros vamos a ser territorio ocupado de los Estados Unidos, como lo es actualmente ya el Canal de Panamá, que ha firmado un acuerdo para multiplicar la presencia militar en el Canal de Panamá. Como consecuencia de todo esto, Ecuador, por fortuna, ha sido una víctima menos de Donald Trump, porque si hubiese ganado Luisa González, la suerte de Ecuador hubiera sido peor. Donald Trump no le hubiera temblado la mano para poner aranceles a Ecuador, solo porque triunfó Luisa González, y hay que castigarle al pueblo ecuatoriano por haberse equivocado según los criterios de Donald Trump, sino que además Ecuador depende del dólar, y tranquilamente nos hubiera cerrado la llave de dólares que son el motor de la economía ecuatoriana, con lo cual hubiéramos estado asfixiados. Afortunadamente no ganó Luisa González. Ganaron los bandidos del capitalismo, de esos que rinden culto al dinero, y perdieron los socialistas, aquellos que creen que el ser humano está por encima del mercado y no al servicio del mercado. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Ecuador enfrentamos el cambio climático,
Y este enfrentamiento al cambio climático que produjo una crisis energética en Ecuador de tales dimensiones que los estragos fueron casi similares a los que produjo la pandemia. Y ahora una serie de inundaciones que prácticamente han destruido su infraestructura vial y los cultivos en las zonas de inundación del territorio costero sobre todo. Mientras que durante el terrible verano que pasamos antes, la sequía que pasamos antes, se perdieron miles y miles de hectáreas por los incendios incontrolables. Ante esta situación, es evidente que Rafael Correa ha recibido una estocada mortal. No sabemos si realmente podrá resucitar o resistir. Son casi 10 años en que ha sido demonizado, ha sido juzgado, ha sido sentenciado y ha sido odiado. Miren ustedes que en estas elecciones que se realizaron precisamente el día Domingo de Ramos, el primer día de la Semana Santa, a las puertas de las iglesias, ese mismo día domingo, se hacía un acto ilegal de campaña electoral, señalando en las iglesias que si los ecuatorianos votaban por Luisa González, que es lo mismo que por Rafael Correa, Ecuador sería igual que Nicaragua, un país donde la Iglesia Católica es perseguida. Y por eso la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en estas elecciones para evitar que Ecuador se convierta en la nueva Nicaragua de Sudamérica, donde los sacerdotes, como en Nicaragua, son perseguidos. Y también para que no se convierta en la tierra de Maduro, en la Venezuela de Maduro, donde el presidente Maduro convoca elecciones y luego ni siquiera presenta las actas que dicen que él ganó las elecciones y se proclama vencedor. Este engaño al pueblo venezolano y esta persecución política a los sacerdotes nicaragüenses jugaron un papel fundamental en esta votación. Fue indudablemente un error de Rafael Correa y de Luisa González no haber señalado que las elecciones en Venezuela no cumplían con lo que se suponía debían ser unas elecciones transparentes, y el presidente Maduro no mostró las actas. Algo que le reclamó Lula, que le reclamó Petro, que le reclamó el presidente de Chile, que son partidos, que son socialistas también como Nicolás Maduro. Y tampoco Luisa González se atrevió a señalar que Ortega se había convertido en un enemigo de la religión católica
en ese país. Muchas gracias.